Hola, buenas tardes amigos, amigas. Estamos aquí desde el Senado de la República en la elección de mesas directivas. Hoy termina su presidencia el senador Char y venimos con una nueva mesa. Quiero contarles que mis compañeros de las bancadas alternativas, de los partidos Verde, el Partido Polo Democrático, el Partido Comunes, el Partido Maíz, el Partido UP y el Partido Colombia Humana, han tenido la deferencia de postularme como candidato a la segunda vicepresidencia. Obviamente para mí esto es un honor bastante grande a mis pocos años de estar acá en el Congreso, pero lo acepto porque para mí es un blindaje muy grande en este momento de tanto ataque que recibo a diario, tanto de la prensa gobiernista como del Centro Democrático, de los mismos funcionarios del gobierno, que han puesto en peligro mi seguridad, la de mi familia. Bueno, ya ni contarles cuántas demandas tengo por haber promovido la protección de nuestros jóvenes para que no les sacaran más los ojos, para que no los mataran más. Esto me ha costado demandas en la corte, demandas penales, me ha costado quejas disciplinarias en la Procuraduría, y ayer ustedes ya lo habrán visto hoy en las noticias, una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Yo lo recibo con tranquilidad, nunca he cometido un delito, simplemente hicimos una vaca y incluso muchos de ustedes participaron. 4.988 colombianos participaron de esa vaca y con ese dinero compramos los cascos, las gafas y también le vamos a entregar un dinero muy importante, más de 200 millones de pesos, a las víctimas de mutilación ocular y a las víctimas de... ¿Qué, Angélica? Gracias. Voy a postular a Sanguino para no votar por Juan Diego. Bueno, listo. Y también tengo infinidad de amenazas, incluso contra mis hijos, que es lo que más me duele, que los metan a ellos en esto, cuando no tienen ninguna culpa de lo que está pasando. Entonces, pues bueno, ha llegado esta postulación, ahí se ve, esta es la papeleta que van a utilizar mis compañeros, hay más candidatos, obviamente el Centro Democrático va a tratar de boicotear esta elección, pero creo que tenemos la fuerza suficiente para obtener esta segunda vicepresidencia, porque pues es una posición que le corresponde a la oposición. No nos la pueden quitar, pero lo que sí pueden hacer es promover un voto en blanco que nos obligue a presentar otro candidato. Sin embargo, he hablado con varios miembros aquí de la oposición, que estoy al lado de Gustavo Petro, de Aida, de todo, y dicen que si ellos llegan a promover esa jugadita, pues sencillamente nosotros no presentaríamos otro candidato, porque no vamos a permitir que ellos sean los que nos impongan los candidatos a nosotros. Y en fin, bueno, entonces ya estamos aquí en las postulaciones. Dentro de un ratito vienen las postulaciones. A mí me va a postular Alexander López y Aida Bella. Bueno, les seguiré contando. Bueno, de otro lado, pues quisiera comentar el discurso del presidente de la República. Fue un discurso bastante enajenado de la realidad del país. Pintó un país que realmente no existe. Como dijo María José Pizarro en su discurso, parecía que estuviera hablando de otro país. Porque según él, en esa casi 56 minutos que habló, pues en Colombia no hay problemas. Es el país de las maravillas, aquí no pasa nada. Además tergiversó muchas verdades, habló de matrícula cero como si fuera un programa de él, cuando fue un programa impuesto por las calles, por los jóvenes, por el clamor de los jóvenes. Y no es un programa todavía permanente, es un programa que simplemente se va a implementar en este segundo semestre. Nosotros
sí queremos que la matrícula cero, es decir, la educación gratuita para los colombianos, se mantenga en el tiempo indefinidamente como un derecho fundamental de todos los niños y los jóvenes de Colombia. Eso es uno de los postulados del pacto histórico de Gustavo Petro y lo vamos a llevar a cabo realmente como debe ser, es decir, indefinidamente. Yo quiero, antes de seguir hablando, presentarles aquí a la persona que más... Listo, Alexander a mí me dio pena ir a hacer campaña, la verdad, porque tocaba ir a pedirles votos a todos ellos, a todos estos que están acá reunidos hoy. Pero yo, pues, no sé, yo soy un poco tonto para eso, porque a algunos de ellos yo les he boleado por las redes sociales, entonces seguir hoy a decirle, ahora ven, voten por mí. Entonces, pero aquí tengo mi jefe de debate. Cuente por qué me postuló y cómo fue la campaña. Bueno, Gustavo, un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos acompañan. Estamos pues aquí en el recinto del Senado, a pocos minutos pues ya de elegir la mesa directiva, es el último año de esta legislatura. Es un momento crucial para la vida de Colombia, pues en medio de una coyuntura tan compleja, un país desbordado pues en violencia, en inseguridad. Conocemos ya quién es Duque, 3 años de gobierno nefasto, tiene el país pues en los peores indicadores sociales, y pues la decisión de acompañar y de pues trabajar para que Gustavo Bolívar sea el segundo vicepresidente del Senado es fundamental. ¿Fundamental para qué? Pues para que el Senado no siga cerrado al país, para que el Senado no siga cerrado al movimiento social, para que el Congreso no siga cerrado a esas expresiones sociales y populares que nunca llegan a este Congreso, que no son escuchados. Y pues Gustavo Bolívar, pues la verdad para nosotros ha sido pues un hombre muy importante. Todos saben que Gustavo Bolívar apenas es novato, es nuevo, ¿sí? Lleva apenas 3 años en el Congreso, y lo que ha hecho Gustavo Bolívar, no solamente al sacrificar su vida personal, su profesión, ¿sí? Inclusive pues, los esfuerzos económicos que hace Bolívar por aportarle al país, nosotros pues tenemos que reconocerlos. Y en ese sentido creemos entonces que Gustavo, no solamente pues por su compromiso con el país, con los derechos humanos, con la tragedia que se vive en Colombia, pues es muy importante que se siente allí a direccionar no solamente políticamente sino administrativamente el Senado. Va a darnos garantías no solamente a la oposición, sino al movimiento social. La idea, como hemos hablado con Gustavo, es que él, sentado ahí en la mesa directiva, puedan llegar las comunidades aquí al Congreso, los distintos sectores, todos los sectores. O sea, aquí pueden llegar los gremios, aquí pueden llegar la pequeña empresa, la mediana empresa, la clase media, los campesinos, los trabajadores, los indígenas, ¿sí? Los estudiantes, las mujeres, en fin, los pensionados. De eso se trata. Entonces, esta es una postura muy importante, o sea, llegar a esa mesa directiva y con una persona, como lo he dicho, como Gustavo Bolívar, que es una persona que le ha puesto su vida a alcanzar la paz y a garantizar los derechos humanos en Colombia. Es muy importante pues que él nos represente allí, y yo aspiro pues que estos retrógrados de aquí del Congreso lo entiendan y que definitivamente permitan que ese derecho que tenemos, porque además es un derecho, hay que decirlo, esto tampoco es una dádiva de ellos. O sea, nosotros, y en la firma de los acuerdos de paz se logró un estatuto de la oposición, y ese estatuto de la oposición determina que los partidos que estamos en oposición definamos una persona para que esté sentado en la mesa directiva, y aquí todos de manera unánime hemos decidido que sea Gustavo Bolívar pues el que sea el segundo vicepresidente del Senado. Así pues que estamos en este pulso aquí muy fuerte. Ellos quieren votar en blanco porque no soportan a Gustavo. Gustavo Bolívar, la verdad, ha sido muy crudo y ha sido, la verdad, muy crítico, y ha sacado una información impresionante a la opinión pública que antes no se conocía, de todas las fechorías que de manera individual cometen los congresistas en el país, y eso les ha dolido, y por eso no quieren pues que Bolívar sea el segundo vicepresidente del Senado. Pero como les digo, es un derecho de la oposición, aquí lo estamos peleando, no ha sido fácil. Aquí he tenido varias discusiones ya con algunos partidos y con algunos senadores, pero este derecho de la oposición lo vamos a pelear porque consideramos que este derecho es fundamental, que en este último año sí pueda estar Gustavo Bolívar y pueda estar el movimiento social y naturalmente la ciudadanía colombiana que quiera estar en el Senado en este último año de legislatura. Pero no se me vayan, Alexander. Bueno, tengo que reconocerle a Alexander
que a pesar de pertenecer a otro partido, que es el Polo Democrático, sin embargo conformamos lo que se llama pacto histórico. Y Alexander pues fue mi jefe de debate, fue el que se echó encima toda la campaña, ir a hablar con los demás partidos, convencer incluso compañeros dentro del movimiento que no estaban totalmente convencidas, pero digamos que hoy llegamos ya prácticamente unificados y lo más probable es que se dé esa elección. Yo le quiero agradecer públicamente a Alexander de todo corazón, hermano, porque usted se echó al hombro toda esta elección, hermano, y no podría desconocerlo, y por eso quería hacer este video. No, además Gustavo, yo nada que reconocer, Gustavo, reconocerte a ti, o sea, nosotros tenemos que aprender en la vida a saber reconocer y a valorar a las personas que hacen grandes cosas por el país, y Gustavo Bolívar dejó su vida cómoda, su zona de confort, la puso a disposición de ayudar a resolver la crisis en el país, y aquí está. Es más, por razones de seguridad inclusive, Gustavo Bolívar debe estar sentado en esa mesa directiva. O sea, las amenazas que hoy tiene Gustavo Bolívar, los ataques, la persecución. De hecho, Bolívar también sacó su familia del país por amenazas de muerte contra él y contra ellos. Así que Gustavo Bolívar allí en esa mesa directiva, pues naturalmente también va a tener mayores garantías para su vida y para su ejercicio político. Entonces, Gustavo, para adelante, hermano, reafirmamos contigo, con la Colombia Humana, con Decentes, con el Pacto Histórico, con mi partido, que es el Polo Democrático, nuestro compromiso con Colombia. Gracias. El momento es fundamental, ¿sí? O sea, nosotros, la verdad, no la pasamos fácil, es difícil, porque enfrentamos a un gobierno mafioso, enfrentamos un régimen que hace lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder, y nosotros insistimos en que el dolor que vive nuestro pueblo, o sea, la situación de la gente. Esta mañana aquí en Bogotá, como a las 6 de la mañana que venía hacia acá, hacia el Congreso, veía miles de ciudadanos cogiendo una motico y una maleta atrás para repartir desayunos, para repartir almuerzos, y es una gente que se levanta y no tiene derechos laborales, es una gente que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10, 11, 12 de la noche trabajando todo el día para conseguirse 30, 40 mil pesitos. Hombre, no tienen ni un contrato laboral, no tienen un derecho a la pensión, no tienen derecho a la seguridad social, y como miles de campesinos que se levantan también a las 4 de la mañana, como miles de jóvenes que se levantan a buscar un puesto de trabajo, como miles de pequeñas empresas que se cierran, como miles de familias que hoy no tienen alimentación. Hombre, no aceptamos que Colombia siga en esa precariedad, no aceptamos que nuestra gente siga sufriendo, y de eso se trata. Por eso estamos aquí, enfrentando a estos tipos, enfrentando a estos vagabundos, enfrentando a estos delincuentes que se han apoderado de Colombia. Hoy, 20 de julio, es el Día de la Independencia. Usted decía una cosa muy importante ahorita en la instalación del Senado del Congreso por parte del presidente de la República, y es que hay que cambiar todo esto. Mientras yo hago un paneo, diga por qué hay que cambiar todo esto. Sí, es que este Congreso tiene que ser revocado. Este Congreso no representa los derechos del pueblo colombiano. Y lo decía ahora también. En este país al año se roban 50 billones de pesos, se roban 50 billones que no llegan a la salud, 50 billones que no llegan a la recreación, 50 billones que no llegan al deporte, 50 billones que no llegan al agro, 50 billones que no llegan a los distintos sectores que hoy reclaman, como los negros, sectores que hoy no tienen derechos, como la desigualdad de las mujeres en Colombia, los derechos de miles de trabajadores que son explotados en el país, 16 millones de trabajadores en la informalidad, y este Congreso ha generado todo esto. Es más, de hecho, Colombia es para ser una potencia mundial, pero gracias a que este Congreso históricamente le ha dado la espalda al país, es que Colombia vive la tragedia y el dolor que vive, además de los gobernantes. Entonces, este Congreso, vamos a presentar, Bolívar, este Congreso en marzo de 2022 tiene que ser revocado. Este Congreso tiene que ser cambiado. Hoy parte de la tragedia que vive Colombia es por culpa de este Congreso. Si los ciudadanos en el 2022, en marzo, eligen congresistas que vengan acá a representar los derechos de los ciudadanos, el país va a cambiar. Pero a veces la misma ciudadanía es culpable de lo que les pasa. La gente se queja y se queja, critica y critica, que mire que nos gobiernan mal, que ese Congreso no sirve para nada, pero llegan las elecciones y votan por esos malos, y hay otra gente que ni siquiera vota. Entonces lo que estamos diciendo nosotros hoy acá, en el 2022, en marzo, tenemos una gran oportunidad de elegir gente buena, gente decente, de elegir jóvenes, de elegir mujeres, de elegir trabajadores, de elegir estudiantes, de elegir profesionales,
de pequeños y medianos empresarios que deben estar aquí, porque este Congreso está al servicio no de los 50 millones de colombianos, este Congreso está al servicio del sector financiero, ¿sí? El sector financiero que en medio de una pandemia el año pasado recaudó utilidades de 16 billones de pesos. Este Congreso el año pasado, en lugar de destinar los 6 billones para el subsidio de desempleo a las pequeñas y medianas empresas, se los entregó a las empresas más grandes, a las más poderosas, a las empresas que financian las campañas de estos congresistas. Entonces nosotros necesitamos es un Congreso que piense en la gente, un Congreso que construya una nueva ley de salud que le llegue a todo el pueblo colombiano, un Congreso que garantice un contrato laboral para los trabajadores, que garantice derechos. Necesitamos un Congreso que proteja a los niños, un Congreso que dé la posibilidad de que nuestros jóvenes vayan a la educación superior, un Congreso que permita el derecho a la vivienda, un Congreso que le permita a la clase media existir, porque hoy la clase media está desapareciendo en Colombia, un Congreso que ayude a los pensionados, en fin, un Congreso que ayude también a acabar la guerra, porque si alguien es responsable de la guerra, de la inseguridad y la violencia que vive Colombia es este Congreso, porque cuando nosotros traemos proyectos y reformas para alcanzar la paz, para alcanzar la convivencia, este Congreso se opone y este Congreso respalda y apoya la militarización, este Congreso respalda y apoya toda la violación de derechos humanos que se ha venido dando en el país en los últimos años. Así que hoy es un día histórico para Colombia, es el día de la independencia, 20 de julio, pero pongámonos la mano en el corazón. ¿Qué papel estamos jugando nosotros como ciudadanos en este momento del presente de Colombia? ¿Qué vamos a hacer con el futuro? Es a esta generación la que le corresponde cambiar. ¿Qué más tenemos que demostrar nosotros de que esta clase política de Colombia es corrupta? Ayer Salvador Arana, que era un prohombre de la política de Sucre, Las postulaciones. confesó que había ordenado el asesinato de un alcalde porque era de izquierda y porque defendía los derechos del pueblo. Y lo mismo ha pasado con la mitad de este Congreso que se ha ido preso, se van presos y dejan los hijos, dejan las esposas. En ese sentido entonces consideramos nosotros pues que el Congreso tiene que cambiar y el Congreso tiene que definitivamente renovarse en el 2022. Bien. No hice la postulación suya. No, están en la de presidencia apenas. Sigue la de vicepresidencia y después ya la bueno. nuestra. No, bien, Alessandro. Yo le decía eso. Ya para terminar aquí, hermano, ¿qué opina del discurso del presidente? Es que Gustavo... Fue una cosa loca. Pues yo no sé si... que estaba hablando como de Suiza, de Dinamarca. Pues yo no sé si las personas que están aquí lo escucharon ahora sobre las 9:30 de la mañana, 10. Habló 55 minutos. Y la verdad, uno no alcanza, diríamos nosotros, a dimensionar cómo Iván Duque se para a hablar 55 minutos a llenar de mentiras a Colombia, ¿no? Dice que es el que mejor ha manejado la pandemia y somos los peores evaluados, ¿sí? Por las Naciones Unidas en el manejo de la pandemia. Fuimos los últimos en comprar las vacunas. Al día de hoy ya van 120.000 personas muertas producto de la pandemia. Y miles de personas quedaron enfermas, lesionadas, ¿sí? Y sus órganos afectados porque no tienen una buena atención médica. Un presidente que en la sola pandemia, en el manejo del COVID, se perdieron más de 6 millones de puestos de trabajo y solamente se ha recuperado 1 millón de puestos de trabajo. Un presidente que se negó a dialogar con los sindicatos, con los estudiantes, con los pensionados, para discutir temas tan importantes como la renta básica, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a salarios justos para los colombianos. Un presidente que se negó a discutir con los pequeños y medianos empresarios cómo iban a trabajar para la reactivación. Entonces, la verdad, 55 minutos del presidente Iván Duque lleno de mentiras, lleno de engaños al pueblo colombiano. En el informe que presenta Iván Duque de gestión prácticamente en este 20 de julio, presenta un país que no tiene ningún problema, presenta un país que está en crecimiento, un país donde los colombianos son felices. Pero la verdad es que nosotros sabemos y conocemos, y quienes nos están acompañando en esta transmisión en este momento, saben la tragedia que están viviendo, ¿sí? Saben el dolor que se está sintiendo en el país, saben cómo se está gobernando a Colombia. Y en ese sentido es que nosotros consideramos que el presidente Iván Duque sigue siendo, aún a pesar de que han habido presidentes muy malos, el presidente más malo de la historia.
solamente tiene el 10% de aceptación, ¿sí?, en Colombia. Así que Colombia hoy, ¿sí?, nuestro pueblo, está llamado a no seguir cayendo en los engaños, en la trampa. A nosotros nos tratan de vándalos, de guerrilleros, de terroristas. Bueno, lo que queremos decir es que nosotros jamás hemos gobernado a Colombia, ¿sí? Jamás hemos gobernado a Colombia. Que nos revisen nuestras hojas de vida, que nos revisen nuestra historia, de dónde venimos nosotros, ¿sí? ¿Cómo han sido, diríamos nosotros, nuestros desempeños y nuestros esfuerzos a través de la historia en Colombia? O sea, cómo hemos trabajado por la paz, cómo hemos luchado por los derechos, cómo hemos luchado por la defensa del medio ambiente, cómo hemos luchado para acabar la guerra en Colombia, cómo hemos enfrentado la corrupción. Eso nos ha costado demasiado. En Colombia, por ejemplo, en el gobierno de Iván Duque, en solo el gobierno de Iván Duque, han sido asesinados más de 400 líderes sociales y se han perpetrado más de 300 masacres en solo gobierno del presidente Iván Duque. Porque las prioridades del presidente Iván Duque no son la paz. Las prioridades del presidente Iván Duque no es garantizar los derechos fundamentales del pueblo colombiano. Las prioridades del presidente Iván Duque es cumplirle a quienes le financiaron su campaña. ¿Y quiénes le financiaron la campaña al presidente Iván Duque? Pues al presidente Iván Duque le financió la campaña el sector financiero, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ahí están las cifras, ahí están los reportes de nuestro colegio electoral, de quién le financió la campaña a Iván Duque. Por eso las utilidades del sector financiero el año pasado, 16 billones. Todo el mundo aguantó hambre, la gran mayoría de colombianos, y los únicos que lograron tener utilidades fue el sector financiero. ¿Y quién es el sector financiero? Aquellos que apoyaron la campaña de Iván Duque. Entonces, esas realidades a las que nos referimos nosotros, que en ese discurso no se dicen, es la que nosotros queremos tener en este Congreso. Duque también decía en su discurso que le daba las gracias a la primera línea de la defensa de la vida, como es el sector salud. Y vamos y le preguntamos a esos trabajadores del sector salud, el 80% de los trabajadores de la salud no tiene contrato laboral, no tiene seguridad social, están tercerizados. Son trabajadores que laboran por horas y no tienen el mayor derecho laboral. En su gran mayoría les deben 3, 4, 5 y hasta un año de salarios y no les han pagado. Entonces miren ustedes la doble moral del presidente Iván Duque. Habla de la reactivación del país y dejó desaparecer 600.000 pequeñas y medianas empresas. Habla de los trabajadores y miren ustedes cómo 16 millones de trabajadores están en la informalidad. Es una tragedia. Nada más miren el ejemplo de Providencia. Ya hoy dijo en el discurso que se compromete con el país de que cuando termine su gobierno... Corrió 500 días. Había dicho que en 100, ahora que en 600. Que cuando termine su gobierno van a reconstruir completamente Providencia. No. Es un inepto. Un tipo que no pudo reconstruir 700 viviendas. Alcanzan a pasar 4 huracanes antes de que un presidente que no alcanzó a construir 700 viviendas, garantizar los derechos de 300 familias, es una persona incompetente, es un inepto, es un incapaz. Sí. Y eso es una tragedia. Solo miremos lo de Providencia. Dijo que en 100 días y ya van 250 días y no lo ha hecho, y ya dijo que se comprometía a que cuando termine su gobierno, yo no sé si le está aspirando reelegirse, porque al paso que va, por ahí en 20 años van a reconstruir Providencia. Entonces, esto lo tenemos que ver en el país, ¿sí? Y esto es una realidad. Pero vuelvo y los llamo. Es ahora. Dejemos de quejarnos. Dejemos de gritar para el cielo, ¿sí? Dejemos de lamentarnos. Y pongámonos serios y al frente de este país. Perfecto. Colombia no puede estar en las peores condiciones como hoy está. Los peores niveles de guerra, de violación de derechos humanos. La gente sale a protestar y le disparan a la cabeza. Los jóvenes salen a protestar y le disparan a los ojos. Los jóvenes salen a protestar y los desaparecen, ¿sí? Los sindicatos salen a protestar y despiden a los trabajadores de los puestos de trabajo. En fin, este es un llamado al pueblo colombiano. Ya es suficiente. O cambiamos a Colombia en el 2022 o dispongámonos a 50 o 100 años más de dolor, de tragedia y de desesperanza. Yo, por ejemplo, voy a trabajar sin descanso, Gustavo, para recuperar a Colombia en 2022. Yo quiero la paz, yo quiero que nuestro pueblo tenga derechos, yo quiero que nuestro pueblo viva feliz y no con el dolor que hoy vive nuestro pueblo sin derechos. Listo. No, Alex, muchas gracias, hermano. Tenemos un lujo de candidato aquí para el pacto histórico, candidato presidencial Alexander, postulado, proclamado por el Polo Democrático.
Mil gracias, hermano. Hacemos un equipo excelente. No les contamos que, bueno, ustedes vieron, fuimos a Washington con Alexander. Hay que hacer el Facebook informando. Tenemos que contarles que mucho de lo que del informe de la CIDH que se presentó ante el mundo, demostrando las violaciones a los derechos humanos y a los derechos a los protocolos del derecho internacional humanitario en Colombia, se deben también a una gestión que hicimos en Washington, ustedes lo vieron, de ir a la CIDH. Fue allá donde recibimos el reclamo de parte de ellos de que Colombia no les había dado la anuencia de venir, y cuando supimos eso con Alexander armamos una campaña muy grande para que ustedes desde las redes sociales nos colaboraran pidiendo que el gobierno recibiera la CIDH. Pues ya ven el resultado. Colombia es violador de los derechos humanos. Es un informe muy completo y muy complejo para este gobierno, que tendrá que defenderlo después en otra instancia, porque yo creo que esta impunidad que ellos tienen hoy mientras son gobernantes no les va a durar toda la vida, porque lo que es cierto es que aquí han matado muchachos, han mutilado jóvenes, y eso no se puede quedar en la impunidad. Entonces, bueno, ¿va a ir a votar? ¿Voy a ir a votar ya? Bueno, vaya a votar. Bueno, no, de eso se trata. Muchas gracias, Gustavo, hermano, por este espacio. Que Dios te bendiga, hermano, en esta nueva responsabilidad que vas a tener. Aspiramos pues que se logre el propósito de que sea el segundo vicepresidente del Senado. Yo sé que aquí va a estar representado un dirigente social y político como lo eres tú. Gracias, Gustavo Bolívar, por esta lucha. 7 demandas le han presentado, yo no sé cuántas ya en la Corte Suprema, por defender los derechos humanos, y aquí seguiremos, defendiendo el país, defendiendo a Colombia. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, mi hermanito. Gracias. Bueno, están en la elección de las mesas directivas. Como les dijo Alexander, pues este es un congreso mal diseñado, es un congreso mal confeccionado. Aquí no llegan los mejores colombianos, aquí no llegan los colombianos con más sabiduría, aquí no llegan los mejores preparados. A este congreso llegan los más arrodillados, los que tienen más plata, y muchas veces plata de la corrupción, muchas veces ese dinero ha salido de la misma corrupción. Con eso van incrementando el ciclo, van robando, con eso mismo se hacen elegir, ya elegidos vuelven y roban, y es un cuento de nunca acabar. Por eso hay congresistas aquí con tantos años que van heredando las curules a sus esposas, a sus hijos, etcétera. Eso es algo que vamos a cambiar en 2022. Yo estoy seguro que esta vez no va a suceder lo de otros años, y es que las mayorías del Congreso queden en manos de los corruptos de este país. Creo que ya es hora de que le arrebatemos el Congreso de la República, que es donde se hacen las leyes. Este Congreso, si ustedes quieren, puede ser mucho más importante que incluso la presidencia de la República, porque de aquí salen las grandes reformas. Luego, el presidente maneja el presupuesto, tiene la iniciativa en el gasto, en la formulación del presupuesto general de la nación, de las reformas tributarias, pero el Congreso es el que hace las grandes reformas. Por eso, en la medida en que traigamos aquí muy buenos colombianos, vamos a tener muy buenas reformas y vamos a tener un país más justo, más equitativo. Voy a aprovechar que Gustavo está solo para preguntarle sobre el discurso de Duque. Hola, Gustavo. Una impresión sobre el discurso de Duque, Gustavo, por favor. Bueno, digamos que en su forma, y a pesar de que lo leyó, ¿no?, por el teleprompter, en su forma fue bueno, digamos, es de los buenos discursos que yo escuché, emotivos, ¿sí? Pero en su contenido, y a veces aquí la verdad sea dicha, vende más la forma que el contenido, pero en su contenido con unas cifras muy endebles que María José Pizarro pudo desvirtuar. Él, por ejemplo, dice que se hizo un gran esfuerzo en la lucha contra el COVID. Eso no es cierto. Somos de los peores evaluados en el mundo en la lucha contra el COVID. Hoy somos el tercer país del mundo con más muertes por millón de habitantes. Tercer país del mundo. Por encima de Estados Unidos. Sí. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que Duque siguió la política de Trump y de Bolsonaro de privilegiar los negocios al control del COVID. No hizo, por tanto, una política social para detener el hambre, para detener el desempleo, y en cambio sí se llevó los recursos públicos para sostener a los banqueros. Básicamente eso fue lo que hizo. Y eso implica 120.000 muertos.
implica por el lado del hambre una gran protesta social e implica con la actitud del mismo presidente ante la protesta social el asesinato de decenas de jóvenes y la mutilación de otras decenas de jóvenes. Entonces, y la destrucción democrática del país. Entonces, digamos, ese balance no puede ser considerado como un buen balance en la lucha contra el COVID. Y después habla de los esfuerzos hechos en la reactivación y vuelve y juega. Entonces nos dice muy elocuentemente que ayudó a 193.000 empresas con el subsidio al salario de los trabajadores. Eso suena bonito, pero tiene la otra cara de la moneda, la que no cuenta. La mayor parte del dinero del subsidio se fue no para las 193.000 empresas, sino para las 1.000 más grandes empresas de Colombia, entre esas RCN, Caracol, etc. Y dejó 1.400.000 pequeñas empresas, que es donde está la mayor parte del empleo, sin ningún tipo de ayuda estatal. Y entonces la elocuencia en decir 193.000 se transforma en su contrario, 1.400.000 empresas sin apoyo estatal. Y así en general lo que el discurso de Duque no muestra es que en realidad sí hemos tenido una destrucción democrática, social y moral de Colombia. Bueno, Gustavo, gracias. Bueno. Ya estamos muy cerca, en un añito y un mes se termina esta pesadilla de gobierno. 7 de agosto de 2022 seguramente vamos a estar ahí celebrando ese triunfo popular, el triunfo de la gente. Wilson, hagan informe, le cuenta a la gente qué impresiones tiene del discurso de Iván Duque hoy. Bueno, con cordial saludo a todas y todos. Qué bueno poder estar con ustedes aquí, con nuestro querido Gustavo, a quien estamos postulando además y respaldando para la mesa directiva. Con todos los méritos por su trayectoria, por lo que constituye también su presente sobre todo, y por su proyección. Ha sido, Gustavo, una buena defensa, y aprovecho para felicitarlo, tanto de los intereses generales de la nación, del pueblo, de las mayorías, como de las principales razones y conquistas del paro tan justamente elevadas por la juventud por ahora. Bueno, me preguntan el discurso presidencial. Yo creo que muchos nos quedamos como... Pensando que estaba hablando de Dinamarca, sí, Gustavo, exactamente eso. Suecia. Uno busca como el ejemplo y dice, ¿cómo es posible que un presidente, mira lo que dice, promesas sobre Providencia y Santa Catalina? 100 días los convirtió en 700. ¿Ah? 100 días le agregan el año anterior y le suma el año siguiente. Yo creo que ese ejemplo es uno muy bueno para decir más o menos lo que es el discurso de Duque. Es un discurso delirante, creo yo. Se nos volvió ambientalista. Es decir, quien no conozca la ejecutoria y la obra, un marciano que llegue a escuchar y a evaluar a Duque por lo que está diciendo, diría qué tipo tan progre en relación, por ejemplo, en materia ambiental, qué ejecutorias en relación con Providencia, que sin ruborizarse, ¿no? Termina haciendo promesas como si estuviéramos nuevamente en campaña. Muy reaccionario, muy de reivindicación de la fuerza pública, muy de negacionismo de lo que ha sido su obra, por ejemplo, en relación con la pandemia, muy de no, inclusive, repetir de nuevo a puertas de salir de este periodo, la equidad. Ni una palabra para las víctimas del paro. Eso iba a decir ahora. Pero mira, en materia social, por ejemplo, vuelve a echarnos el discurso de la equidad. El plan de desarrollo estuvo plagado, recuerden ustedes, de afirmaciones sobre la equidad. Bueno, estamos ya con el sol a cuestas, a punto de dejar su obra de gobierno y sigue hablando de equidad. Es decir, por eso insisto que pareciera ser que estuviera como de nuevo repitiendo las consignas y los discursos de su fase inicial. En lo social, ningún reconocimiento de su falta de acción y de su falta de ejecutoria de las promesas del plan de desarrollo. Habrá que verlo, hay que evaluarlo en relación con el plan de desarrollo, yo sugeriría. Pero y el otro, y un aspecto que es muy punzante, muy lacerante,
es el que tiene que ver con, digamos, el reconocimiento a las víctimas, el reconocimiento de los hechos del paro, la inobservancia y burla de lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y muy por el contrario una reivindicación de la fuerza pública sin hacer absoluto mea culpa, sin hacer absoluto reconocimiento, por insisto en que hay una actitud negacionista acerca de lo que ha sido el comportamiento de la fuerza pública colombiana. Está siendo impugnada muy duramente por la comunidad internacional, por los europeos. Cada día aparece un nuevo parlamento, un nuevo gobierno, una nueva instancia señalándole al gobierno nacional su grandísima preocupación por los hechos de derechos humanos. Los últimos son muy notorios en escala internacional. Sigue adelante el proceso gringo de la discusión de la ayuda a Colombia, que ha sido tan cuestionada. Y sin embargo, no hay poder humano para que Duque reconozca en lo mínimo lo que ha sido su obra. Y lo que es más grave, porque cuando esa obra realmente tan cuestionada y siniestra por parte de sectores de la fuerza pública resulta respaldada discursivamente desde el alto gobierno, ¿no? Digamos que se autoriza la continuidad de esa política. Lo grave adicionalmente al negacionismo es que en cierta medida el espaldarazo, la felicitación, ponerse el uniforme de la policía después de una noche de zozobra y de terror y de 13 muertos, es un mensaje explícito, fascista, es un mensaje claro, fascista, de respaldo, digamos, a la violación generalizada, sistemática como ha ocurrido entre este paro. Es decir, ha habido una violación muy voluminosa, sistemática, organizada, altamente organizada, de sectores oscuros y fascistas realmente de la fuerza pública. Respaldarlos sucesivamente y ahora en este nuevo discurso me parece que es un muy mal mensaje para la sociedad. De modo que encuentro ese discurso, como le he señalado, un poco delirante, negacionista y supremamente peligroso en lo que tiene que ver con derechos humanos, mi querido Gustavo. Muy gracias. Un panorama mejor explicado no se puede, Wilson. Gracias, mi querido Gustavo. Wilson también nos ha sorprendido aquí a todos, a pesar de que entró al Senado un año después. Lo ha hecho, ha tenido más visibilidad que congresistas que llevan aquí 20 años, que senadores que llevan 20 años. De verdad, ustedes lo han visto en las calles, luchando. Un gran, yo no sé si serás economista, pero parece, porque iba a ser un gran opinador de la economía dentro de las comisiones económicas, pues uno de nuestros líderes. Muchas gracias, Gustavo. Y también va a ser candidato, para que lo consideren, un gran candidato dentro del pacto histórico, porque este Congreso, esto que están viendo acá, hay que renovarlo, hay que traer Necesita gente. ser cambiado, Sí, muy urgente. Y a propósito de eso, le meto la cucharada aquí a mi querido Gustavo. Es una hora en la que también se está revelando lo que es el Congreso de la República. La falta de rigor, la falta de interés para hacer control político. Vamos hacia el último periodo legislativo. Probablemente uno de los menos productivos porque se anuncian ya las campañas electorales y este Congreso, su saldo es supremamente negativo, permitió que se encumbrara el hiperpresidencialismo que ha estado en todo su desarrollo, en todo su esplendor. Colombia ha tenido una estructura presidencialista, eso ha sido histórico, desde la Constitución anterior y la nueva, pero en esta época se ha demeritado mucho más el peso político del Congreso de la República, inclusive también de las otras ramas, la justicia en general, y se ha encumbrado mucho el Ejecutivo y particularmente la figura presidencial, de modo que se ha demeritado mucho este Congreso y los congresistas no hacen mucho por reivindicarlo. Gracias. Querido Gustavo, gracias a ti y un saludo grandísimo a todos y gracias, todas. Gracias. Bueno, antes de irme, quiero que escuchen siempre a mi amiguita Aida, que ella sí no me falta. Aidita, es que estoy recogiendo impresiones sobre el discurso de Duque ahorita. Siéntate si quieres. Bueno, pues a mí me parece que el gobierno, el presidente, pues ha hecho un discurso esquizofrénico, muy alejado de la realidad. No tiene ni idea de lo que está pasando en este país. Y yo sí creo que los ciudadanos merecemos respeto. Merecemos respeto porque no referirse, por ejemplo, al estallido social, no referirse a toda una situación de las víctimas. Es decir, eso no existe para él. Y yo creo que solamente le interesa escuchar a sus áulicos. Salió corriendo del Congreso para no escuchar la oposición. Es increíble que un presidente, en todas las democracias, los minoritarios
pues reconocemos el triunfo de los mayoritarios, pero los mayoritarios respetan a las minorías. Eso no ocurre en Colombia. Aquí lo que ocurre es que el presidente tiene un grupillo de amigos que son los únicos que escuchan, y esos amigos seguramente no se leen ni en la prensa. Tampoco pues ven, me imagino, los noticieros y las grandes movilizaciones que ha habido en Colombia. Yo lamento mucho que un presidente sea capaz, además, de venir a decirnos mentiras y decírselas al país que ha visto, que ha analizado y que sufre, un país donde el hambre está azotando más del 42% de los colombianos. Entonces, no podría ser que todas estas cosas efectivamente se puedan realizar en un solo día y sea la última legislatura. Es decir, el presidente va a ser un año perdido. Un presidente que no tiene la realidad de lo que ocurre en su cabeza, pues va a ser un año el que resta completamente perdido. Es un drama para este país. Es realmente impresionante que en el exterior tengan mucho más cercana a la realidad, de acuerdo a los videos, de acuerdo a toda la prensa que ha cubierto el conflicto que hay en este momento en Colombia, pero que además no diga nada de los jóvenes desaparecidos. Ese dolor que queda cuando una persona desaparece, no solamente es la familia, son sus amigos, es la universidad, es el colegio, es el barrio el que está sufriendo. Por eso son crímenes de lesa humanidad. Y ante una situación de estas no queda sino rogar que pase rápidamente este año, porque claro, en un congreso también enmermelado, donde los aplausos no hacen sino confirmar que están de acuerdo con un desgobierno y con algo que de insensibilidad no le cabe a ningún gobernante en el cuerpo. Es muy lamentable que realmente haya ocurrido eso en el día de hoy, pero es lo que se tiene en este país. Entonces invito a los ciudadanos a que por favor, la mermelada va a tener una fecha de vencimiento que va a ser el 2022. Voten bien, porque de lo contrario tendremos estas tragedias como las hemos escuchado en el día de hoy, un presidente absolutamente por fuera de la realidad. Gracias, Aidita. Gracias, mi compañera, que además es una de mis postulantes ahorita. Sí, voy a postular a Gustavo. A la candidatura. Voy a postular. Gracias. Bueno, miren, en este momento acaban de elegir ya el presidente del Congreso, del Senado, va a ser Juan Diego Gómez. Sigue la elección de la vicepresidenta y después la segunda vicepresidencia. Entonces, para no tenerlos aquí una hora más anclados, voy a salir de la transmisión y en media horita me conecto para ver en qué para esta postulación que me han hecho honrosamente. Para quienes no han llegado a la transmisión a tiempo, pues estoy de candidato a la segunda vicepresidencia del Senado de la República, y si se cumplen los acuerdos que hicimos hace 3 años, todo parece indicar que esa dignidad recaerá en mi nombre. Y pues bueno, de verdad es un logro muy rápido, muy grande para mi carrera, mi corta carrera política, pero desde ahí aspiro a que los proyectos de la oposición que no han visto la luz en estos 3 años, por lo menos estén en el orden del día, que les den discusión. Si quieren derrotarlos, está bien que los derroten, pero que los programen. Ahí, entre ellos, 52 proyectos míos, voy a radicar mañana 14 más, serían 66 proyectos, y han solo discutido 2, uno de ellos el de la regulación de la marihuana, que espero traer a esta plenaria, aprovechando que estaré ahí en la segunda vicepresidencia, si es que me eligen. Entonces ahora les vuelvo a contar, por favor almuercen, coman, hagan algo, y en media horita lo vuelvo a comunicar. Mil gracias a todos por esta audiencia y por siempre escucharme. Gracias a todos.